Atentos, amigos. Mucha atención porque se ha liado una de esas que te remueve por dentro. Una de esas noticias que no te dejan indiferente y que, os lo aseguro, marca un antes y un después en la ya compleja historia de la familia Prat. Hoy, aquí en Loco Corazón, vamos a desentrañar la verdad que Joaquín Prat, finalmente, ha sacado a la luz. Una verdad que lleva años latiendo en el corazón de su familia y que ahora ha explotado con una fuerza devastadora. Durante años hemos sido testigos de los murmullos, de las miradas de reojo, de esas cámaras que hace apenas 2 o 3 años captaban la imagen de Federico Prat, el hermano pequeño de Joaquín, en una situación que muchos no querían o no podían entender. Aquel momento fue el inicio de una polémica pública que la familia trató de manejar con la mayor discreción posible, y emitiendo incluso un comunicado donde, para salvaguardar la intimidad de Federico, se negaba cualquier problema de sustancias. Pero la verdad, mis queridos espectadores, siempre encuentra su camino y a veces lo hace de la forma más dolorosa y pública imaginable. El detonante de todo esto ha sido una entrevista, una conversación sincera y desgarradora que su hermana Alejandra Prat concedió al programa La Vida Después, presentado por la increíble Ana Milán. Este programa, diseñado para dar voz a testimonios valientes de personas que han transitado por las adicciones o que conviven con ellas, ha sido la plataforma para que Alejandra abriera en canal su alma, revelando la magnitud de la tragedia que se vive en casa cuando un ser querido cae en las garras de ese bicho que es la adicción. Yo os lo confieso. De entre las muchas entregas de este programa, esta ha sido, con diferencia, la que más hondo ha calado en mi vida personal. Y es que, si lo pensamos bien, todos somos adictos a algo. Todos hemos estado en lugares oscuros o hemos visto de cerca a quienes los transitan. Por eso, este testimonio de los Prat, y en particular el de Alejandra, es universal. Es un espejo en el que muchos podemos vernos reflejados. Una lección brutal de vida que no podemos ignorar. Si no habéis pasado por ahí, por favor, escuchad, porque una lección importante, una semilla de empatía, os va a calar hasta los huesos. Lo más impactante de todo es la confesión de Joaquín Prat, ese hombre fuerte y entero que vemos cada día en televisión. Él mismo reveló que le ofrecieron ver los totales, las imágenes de la entrevista de su hermana, antes de que saliera a la luz, para prepararse. Pero Joaquín dijo que no, que prefería verlo en directo, en el mismo momento en que el mundo entero lo viera, como un acto de valentía, de enfrentarse a la cruda realidad sin filtros. Madre mía, amigos, la entereza que eso requiere, la fuerza para asumir el dolor de esa manera, es algo que nos tiene que hacer reflexionar profundamente. Alejandra, con el corazón en la mano y la voz rota, se abría en canal. Sus palabras, que voy a intentar transmitiros con la misma crudeza con la que ella las pronunció, eran un lamento, una herida abierta. Contaba cómo Federico, con apenas 30 o 30 y pocos años, fue ofrecido esa primera raya por su propio jefe en aquel momento, la persona que debería haberlo cuidado y protegido. ¡Qué barbaridad! ¡Qué traición! En ese momento de inocencia, de cierta desprotección, se aprovecharon de él. Y eso, ya os digo, es un crimen que deja cicatrices imborrables. La presentadora, Ana Milán, le preguntaba a Alejandra por qué repetía constantemente que Federico era un buen chico. Y la respuesta de Alejandra era un torrente de dolor. Es que lo es, es que lo es. Lo decía no para convencer a la entrevistadora, sino quizás para convencerse a sí misma, para aferrarse a la imagen de ese hermano que aún recordaba y para combatir la implacable realidad de la enfermedad. Esa necesidad de reiterar la bondad de Federico, la desesperación en su voz, era desgarradora, una verdadera carnicería emocional que se te clava en el alma. Ana Milán, con una sensibilidad exquisita, le preguntó: ¿por qué tengo la sensación de que si en este momento te diera un abrazo, podrías romper a llorar a día de hoy aún? Y la respuesta de Alejandra fue un grito ahogado. Hombre, porque duele muchísimo, muchísimo. Duele, ¿eh? ¡Uf! Y sí, amigos, en el programa ella lloró. Lloró ella y lloramos nosotros.
Y seguramente lloró Joaquín en silencio mientras veía a su hermana exponer esa herida familiar al mundo. Es imposible no empatizar con ese dolor, esa pena que no tiene fin. Antes de continuar, me gustaría pediros un favor enorme. Si este contenido os está impactando, si sentís la misma conexión que yo con esta historia, por favor, suscribíos a Loco Corazón. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoos estas historias que nos obligan a pensar, a sentir y, sobre todo, a aprender. Y ahora, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo y qué opinas hasta ahora de este testimonio tan valiente? Vuestra perspectiva es muy valiosa para nosotros. Junto a Alejandra, en medio de su llanto, también expresó una gratitud inmensa a Ana Milán por darle el espacio para hablar con respeto de un tema tan delicado, permitiendo que miles de personas que pasan por lo mismo puedan aprender de quienes lo transitan. Y también agradeció a la familia de Ana, con la que los Prat tienen una relación cercana, reconociendo su generosidad. Es que, de verdad, en medio de la tormenta, siempre hay un resquicio para la humanidad y la compasión, y eso es algo que debemos valorar. La confesión más íntima de Alejandra fue quizás cuando habló de su propia lucha interna. Yo sufría pensando un poco también en cómo mi testimonio podía afectar a mi hermano, que le he visto ahora que también se emociona un poco, cómo podría afectar a mi hermano, a mi madre sobre todo, y también cómo le puede afectar a él, porque es que de verdad cuando estás ahí al lado y sales de aquí quieres decir hasta aquí. Es esa batalla interna entre la necesidad de hablar y el miedo a hacer más daño. El dilema que viven tantísimas familias. Esa lucha es real, es palpable. Ella misma lo comparó con la dificultad de dejar de fumar y se preguntaba cómo de complicado debía ser dejar una adicción de este tipo. Ojalá, decía, con un suspiro lleno de esperanza y desesperación a partes iguales. Es un tema increíblemente complicado, un abismo en el que la lógica y la voluntad a menudo se pierden, y eso es algo que la sociedad todavía no termina de comprender del todo. La última vez que habíamos tenido noticias de Federico, públicamente, fue a través de aquel comunicado familiar que mencionábamos, donde se confirmaba el distanciamiento y se negaba el problema de sustancias. Pero la realidad era otra. Los datos que se pueden dar, ni que Alejandra ha ampliado, dibujan un retrato de Federico como un chico especial, vulnerable, que fue marino mercante y que en un momento dado se fue a vivir al sur, a la línea de la Concepción, movido por amor, por lo que parece. Un amor que lamentablemente no pudo salvarle de su propia batalla interna. Llega un momento, nos cuenta Alejandra, en que la familia simplemente no puede hacerse con él. No hay forma de tender un puente que él quiera cruzar. Y esa es la parte más dolorosa, la que ninguna familia quiere enfrentar. A pesar de todo, de los últimos datos que teníamos, sabemos que su madre sigue haciéndose cargo del lugar donde vive. Una muestra de un amor incondicional que trasciende cualquier dificultad. Pero el chico apareció pidiendo en la calle, diciendo que no tenía para el alquiler. Una situación extrema que, aunque la familia desmintió en su momento, era la cruda verdad de la vulnerabilidad de Federico. Para que él se diera cuenta de la gravedad de su situación, la familia, con toda la tristeza y el dolor que eso conlleva, tuvo que tomar una decisión que es, sencillamente, inhumana: dejarlo caer. Es una frase terrible, amigos, dejarlo caer, pero a veces, en el infierno de la adicción, es la única esperanza que queda para que la persona toque fondo y encuentre la fuerza para salir. Y ya os digo, no es una situación fácil, y creo yo que tampoco es juzgable desde fuera, porque nadie puede entender el infierno que atraviesa una familia en esos momentos. En la familia Prat, y Joaquín en particular, se tuvo que hacer cargo de todo, no como una figura masculina impuesta, sino por el simple hecho de ser el hermano mayor. Joaquín se ha portado como un verdadero héroe con Federico, siempre pendiente, siempre intentando ayudar. Recordamos que Federico tuvo un Instagram donde se le veía cerca de su familia, de sus hermanos, lo que demuestra que el amor siempre estuvo ahí, intentando contener un huracán que lamentablemente arrasó con todo. Los hijos de Joaquín
tampoco podían permitir que su madre sufriera más, que fuera engañada, manipulada por el bicho que había poseído a Federico. Es un tema dificilísimo, un campo minado de emociones y decisiones imposibles. Cuando preguntaban por Joaquín a su hermana, ella decía con dolor: «Se lo ha llorado todo, Joaquín, con esta situación». Son muchísimos años de sufrimiento, de batallas, de noches en vela, de intentar todo lo posible. Ojalá, este testimonio, esta verdad desgarradora, pueda poner una pequeña granita en el corazón de Federico, que le haga despertar. «Ojalá. Despierta, hijo», se oía decir con una desesperación que te encoge el alma. En la familia ha hecho absolutamente todo lo posible. Han trabajado con diferentes tratamientos, sitios de rehabilitación, pero nada ha podido funcionar. Recordamos que Federico no habló mal de sus hermanos en sus declaraciones anteriores. Simplemente dijo que se encontraba un poco distanciado de su familia, calificándolo de una situación delicada. Alejandra lo corroboró. Federico es un chico muy educado, un tipazo. Yo mismo recuerdo, hace 25 años, verlo en un programa de Telemadrid, presentado por Jesús Vázquez, donde aparecían testimonios de gente joven. Allí Federico, un chico alto y con un aire un poco infantil, dijo orgulloso: «Yo soy hijo de Joaquín Prat». Era un buen chico, sin duda, pero lamentablemente es víctima de la enfermedad de las adicciones. La familia Prat, y esto es una opinión que yo quiero daros con total sinceridad, ha estado, a mi parecer, muy adecuada a la hora de abordar este tema tan sumamente delicado. No es un tema juzgable, amigos. Nadie puede decir si debieron hacer esto o lo otro. Han hecho todo lo que estaba en su mano, con un amor y una devoción inmensos, pero, lamentablemente, llega un momento en el que, para su propio bien y para el de toda la familia, hay que dejarlo caer. Es una tristeza inmensa, un dolor que te atraviesa, pero a veces es la única salida. Esto es la cruda verdad, la realidad que pocos se atreven a mostrar y que hoy, aquí, en Loco Corazón, hemos querido compartir con vosotros desde el más profundo respeto y la más sincera empatía. Y aquí estamos, amigos de Loco Corazón, en el epicentro de un huracán emocional que ha sacudido hasta los cimientos la vida de la familia Prat. Después de escuchar el desgarrador testimonio de Alejandra y de sentir la verdad más cruda en las palabras de Joaquín, nos adentramos ahora en el abismo profundo de la adicción que ha marcado la vida de Federico, el hermano menor. Es una historia que duele, que confronta, pero que nos obliga a mirar de frente a una realidad que muchos prefieren ignorar. Una realidad que se vive en incontables hogares de nuestro país. Federico Prat, tal como lo ha descrito su propia familia y como nosotros pudimos vislumbrar en los primeros atisbos públicos de esta tragedia, era y es un chico especial. Un alma vulnerable, quizás con una sensibilidad distinta, que en su juventud eligió el camino del mar, convirtiéndose en marino mercante. Imaginad por un momento la vida de un hombre en el vasto océano, lejos de tierra firme, con la inmensidad como único testigo de sus pensamientos. Ese tipo de vida, con su soledad y sus desafíos únicos, pudo haber sido un refugio, pero también, y esta es la parte más cruel, un terreno fértil para que el bicho de la adicción comenzara a germinar, silenciosa y sigilosamente. Fue en torno a sus 30 o 30 y pocos años, como bien nos ha contado Alejandra, cuando Federico fue iniciado en este infierno. Un jefe, sí, su propio superior, fue quien le ofreció esa primera raya, esa puerta de entrada a un laberinto del que es casi imposible salir. ¡Qué traición más terrible! ¡Qué abuso de poder y de confianza en un momento de vulnerabilidad! No es solo la adicción en sí, es la forma en que se gestó, ni la falta de escrúpulos de quien debía protegerle, lo que añade una capa más de dolor y de rabia a esta ya trágica historia familiar. La familia Prat, y esto lo sabemos por años de seguimiento y por los propios relatos, no ha permanecido impasible ante la caída de Federico. Han intentado todo, absolutamente todo, lo que una familia puede intentar cuando un ser querido se precipita por ese abismo oscuro. Terapias, centros de rehabilitación, apoyo constante, súplicas, confrontaciones, abrazos, lágrimas.
Han sido años y años de una batalla extenuante, de una lucha incansable contra un enemigo que no da tregua. Un enemigo que va minando la vida del adicto y destrozando poco a poco la de quienes le rodean. Pero... y aquí llega la parte más desgarradora y la decisión más compleja que una familia puede enfrentar. Hubo un momento, o sea, da un punto de no retorno, en el que la familia no pudo hacerse con él. ¿Qué significa eso? Significa que no había puente posible, que todas las manos tendidas eran rechazadas, que la enfermedad había tomado tal control que ya no se podía dialogar con Federico, sino con la adicción que lo había poseído. Y es que, queridos espectadores, la adicción tiene esa perversa capacidad de transformar a las personas, de construir muros invisibles entre ellas y sus seres queridos. En medio de esta desesperación, la familia se vio empujada a tomar una decisión que resuena con una tristeza abrumadora. ¿Dejarlo caer? Pensad en la magnitud de esa frase, en el peso de esas palabras. Dejar caer a un hijo, a un hermano, sabiendo que el impacto será brutal, sabiendo que puede significar tocar el fondo más oscuro para que quizás, solo quizás, encuentre la fuerza para reaccionar. Es una elección que te rompe el alma, una crueldad necesaria, un acto de amor extremo y desesperado cuando ya no queda ninguna otra vía. Y nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de juzgar a una familia por tomar una decisión tan desgarradora. La madre de Federico, por ejemplo, sigue siendo un pilar inquebrantable en esta tragedia. A pesar de todo, de las distancias, de las dificultades, de los posibles engaños de la adicción, ni ella continuaba, hasta hace muy poco, haciéndose cargo del lugar donde vive Federico. Imaginad la fuerza de ese amor materno, la devoción que no se rinde ni siquiera cuando el mundo parece venirse abajo. Es un amor que no juzga, que solo busca proteger, aunque esa protección se traduzca, a veces, en dejar ir para que el otro pueda, quizás, salvarse a sí mismo. La imagen de Federico pidiendo en la calle, o manifestando que no tenía para el alquiler, era una señal de alarma brutal, un reflejo de la profundidad de su caída. Aunque la familia intentó desmentir públicamente algunas de esas informaciones para protegerle, la verdad era que Federico estaba en una situación de extrema vulnerabilidad. Y es que, ya os digo, la adicción es un monstruo que devora la dignidad, la autonomía y la propia identidad de la persona, dejándola expuesta a los peligros más inimaginables. No podemos desviar la mirada ante esta cruda realidad. Joaquín Prat, como hermano mayor, asumió un papel fundamental en este calvario, no por imposición, no por ser el hombre de la casa, sino por el peso natural del cariño y la responsabilidad. Se hizo cargo un poco de todo, y eso significa que tuvo que ser el pilar, el hombro donde llorar, el gestor de los problemas, el protector de su madre y de sus propios hijos, que tampoco podían permitir que la sombra de la adicción de su tío les afectara, que su abuela fuera manipulada. El costo emocional de esa carga es incalculable, amigos, un sacrificio silencioso pero demoledor. La hermana de Joaquín, Alejandra, lo decía con una pena que traspasa la pantalla. Se lo ha llorado todo, Joaquín, con esta situación. Son demasiados años de angustia, de esperanza y desesperación entrelazadas. La familia, en su conjunto, ha sido increíblemente generosa al hablar de esto, al exponer su dolor más íntimo para concienciar, para tender una mano a otros. Es un acto de valentía que merece todo nuestro respeto y admiración, porque no es fácil abrir la caja de Pandora de tu propia tragedia personal. Nosotros, como sociedad, debemos entender que la adicción es una enfermedad, no una debilidad moral. Federico, como han reiterado sus hermanos, es un buen chico, educado, un tipazo, y eso, ya os digo, hace que la tragedia sea aún más profunda. Es ver cómo una enfermedad arrasa con la esencia de una persona, cómo devora su futuro y su bienestar. Ojalá, y esto es el deseo más profundo de la familia Prat, y me atrevo a decir, de todos los que hemos empatizado con esta historia, ojalá Federico despierte, ojalá encuentre la fuerza para salir de ese abismo, ojalá la verdad que ha expuesto su familia le sirva como un último empujón hacia la luz. La familia Prat ha demostrado una entereza y una humanidad fuera de lo común en el manejo de este doloroso asunto.
Han hecho todo lo que estaba en su mano. Han luchado hasta la extenuación. Y su decisión, por difícil que sea de comprender para los que no hemos transitado por ahí, es el último acto de un amor que se niega a rendirse por completo. Y es que en la vida, a veces, la esperanza reside en el fondo más oscuro del abismo. No me queda más que daros las gracias por habernos acompañado en este viaje tan intenso y tan necesario. Si esta historia os ha tocado el corazón, si creéis que es importante dar voz a estas realidades, por favor, considerad suscribiros a Loco Corazón. Vuestro apoyo nos permite seguir compartiendo estas verdades, estas lecciones de vida que nos hacen más humanos, más empáticos y, en definitiva, mejores personas. Muchísimas gracias, de verdad, por vuestro tiempo y vuestra atención.